Sean todos bienvenidos a este espacio de magia. Hoy aprenderemos cómo hacer un disparo de bala en Premiere Pro de forma fácil y sencilla. Esta es una nueva sección que he abierto. Mucha gente me pregunta cómo hago determinados efectos, así que mensualmente tendremos un tutorial de efectos especiales. Vamos a aprender el proceso, pero si usted no tiene tiempo para estas cosas, puede contactarme por un bajo costo. Vía WeTransfer email nos enviamos los archivos y yo hago los disparos para su película o su cortometraje. Los dejo con mi asistente de efectos especiales. Esto es una pistola de $2 que vamos a convertirla en un arma real para cine. Destapemos esta vuelta. Como pueden ver, es plástico, simplemente plástico, pero puede volverse un arma letal en las escenas de acción. Bueno, ya estamos aquí en la pantalla. Primero vamos a hablar de cómo vamos a colocar los archivos. Bueno, lo primero es que tenemos un archivo en alfa de una llama. Esta llama es animada. Yo les voy a dejar el link de descarga en la descripción. Esto junto con otro par de archivos. Entran a Gumroad, colocan valor 0 en la descripción. Ahora, si ustedes quieren donar algo, igual, pero si colocan 0, de inmediato lo descargan. Y tenemos aparte de esta capa, que es la que se sobrepone sobre la imagen. Aquí la vemos, en unos momentos la vamos a acomodar. Bueno, aparte tenemos los casquillos. Estos también están en los archivos que les voy a dejar. Están en canal alfa. Como vemos, hay uno que ya tiene un blur, está difuso, y el otro está nítido. Entonces vamos a proceder con el truco. Aquí tenemos la toma cruda. Este es el momento en que dispara. Ahora vamos a ubicar la llama en el cañón de la pistola. Esto que estamos haciendo es únicamente en Premiere Pro, porque anteriormente había que hacerlo en After Effects y es un programa más complejo. Cuando se sobreponen estos archivos ocurre que se ven demasiado falsos, porque se ven como recortados, nítidos. Por eso, dentro del mismo Premiere Pro hay que colocarle un poco de blur, ponerlo un poco borroso y difuso. Justo en este momento vamos a buscar el efecto de desenfoque. Hay varias modalidades de desenfoque. Yo la que más suelo usar es Gaussian Blur. Una vez lo hemos seleccionado, vamos a la ventana de modificación de efectos y aquí le podemos aumentar el grado de desenfoque. Ya el nivel de desenfoque queda a nuestro gusto. Vamos justo a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Solo hasta aquí ya tenemos un efecto sencillo, el cual podríamos usar así. Sin embargo, vamos a añadirle los casquillos y un poco de magia. Estos son los casquillos, sin embargo no los bajé como capas separadas. Vamos a volver a importarlo. Elegimos archivos individuales y vamos a elegir la que ya tiene un poco de blur. Individual Layers, le damos OK y aquí tenemos solamente la que nos interesa. Aquí ya tenemos el casquillo, pero ¿qué pasa? Que está quieto y hay que darle movimiento, hay que colocarlo donde empieza. Vamos a organizarle el recorrido mediante Keyframes. Aquí vemos varias opciones de moverlo. Esto ya dependerá de la creatividad de cada uno, hacia donde lo quiera mover, la rapidez y la dirección hacia donde va. Escala, posición, rotación. Lo que voy a hacer es sacarlo aquí del cuadro y se va a ver así. Vamos a ajustarlo un poco más. Y lo que vemos aquí es que el casquillo está demasiado grande para la pistola, entonces lo reducimos de tamaño.
más o menos ahí. Lo ajustamos y vamos a reducirle el tiempo del recorrido. Solo es ir ajustando los keyframes hasta que tengamos un efecto satisfactorio. Aquí ya podemos ver cómo funciona el efecto. Lo otro que podemos hacer es agregarle un par de cosas, como por ejemplo agregarle rotación al casquillo. Aquí tenemos el keyframe de rotación. Esto lo hace ver un poco más natural, ya que los casquillos giran al salir de las pistolas. Aunque este casquillo ya tiene un poco de desenfoque, para hacerlo más realista vamos a agregarle un poco más de blur para que al salir vaya como con el movimiento de la pistola. Son toques demasiado sutiles, como este desenfoque, que ayudan a mejorar la ilusión. Aquí ya vamos viendo el resultado, el casquillo y el fogonazo conjugados. Solo hasta aquí ya tendríamos un efecto para un corto de muy bajo presupuesto. Sin embargo, vamos a hacer que el cañón se retrotraiga como las pistolas para darle un efecto más realista. Para esto hay dos opciones. Una, podemos trabajar sobre el video. Otra, simplemente congelar un cuadro. Esta es la que voy a usar. Vamos a congelar la imagen justo en el momento en que se dispara, cuando se monta la pistola hacia atrás. Sin embargo, vamos a ocultar las otras capas para que no quede en la foto la llama de la pistola. Así sacamos limpio el frame para procesarlo. Una vez se saca la foto del congelado, vamos a la carpeta donde lo enviamos y lo traemos nuevamente. Buscando. Bueno, una vez ya tenemos la foto, la traemos justo al lugar donde debe ir, en el punto donde se congeló, para que inicien el tiempo. Y vamos a usar la herramienta de recortar, que en inglés es crop. Una vez está aquí perfectamente ubicada, entonces procedemos con la herramienta de recortar. Vamos a usar la plumilla, crop en proceso. Vamos justo a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Voy a recortarla de manera rápida, ya ustedes con tiempo pueden recortarla con más cuidado, así que procedemos. Ahora, una vez lo ubicamos, también debemos retrotraerla con keyframes hacia atrás. Aquí ya tenemos separada la pieza, que es la que se debe mover hacia atrás para lograr el efecto. Vamos a prender nuevamente las capas que nos estaban viendo, una por una. Aquí nuevamente hacemos el mismo proceso que hicimos con el casquillo, aplicar los keyframes, pero este es demasiado corto, esto dura solo un par de frames. También, si queremos, le aplicamos un poco de blur, en este caso no es necesario. Esto es solo un instante. Bueno, si hay alguna duda me pueden ir dejando comentarios en la caja, lo resolveré a tiempo. Aquí ya debemos jugar con el tiempo, los keyframes, irlos moviendo para acelerarlos o ponerlos más lentos. Debemos ir chequeando el efecto, como nos dé mejor ilusión. Hay que tener cuidado con las capas, a veces se mueven las que no son, dañan todo el efecto. Para esto, evitarlo, existen los candados que hacen que fijen la capa, pero bueno, esta vez no lo voy a usar. Bien, solamente es moverla un poco hacia atrás, ajustarla en el momento preciso y queda. Vamos viendo cómo queda un efecto perfectamente logrado solo en Adobe Premiere Pro. Antiguamente había que ir al After Effects para hacer los keyframes y eso era eterno. Esto ya es un proceso que se hace en un par de minutos. Ya después de esto, progresivamente vamos colocando todos los tiros que deseemos. Ya sabemos que todo va de acuerdo a la perspectiva y ángulo en que se hagan los disparos.
Muy bien, y ahora vamos a ver cómo queda nuestro efecto en acción. Espero hayan aprendido, pero si usted está de afán, por unas pocas monedas puede contratarme y vía WeTransfer email nos enviamos los archivos y le hago los cientos de disparos de su película. En los links que están en descripción les dejo los links a Gumroad donde pueden descargar esto y algunas otras cosas, además ver algunas de mis películas. Algunas son gratis, algunas valen un par de dólares. También ahí están nuestras redes y nuestro principal contacto, Twitter.